tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Lloris y hoy voy a tener el placer de moderar este homenaje. Les doy la bienvenida al primer evento de nuestro ciclo de homenajes del 2022. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana ya hace algunos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacer una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia si lo desean y lo pueden pedir a través de las redes sociales del club. El día de hoy vamos a conversar sobre el abogado y político argentino Adolfo Alsina. Para comenzar, los invito a repasar brevemente el legado del creador de la famosa Zanja de Alsina. Adolfo Alsina vivió entre 1829 y 1877, nacido en el seno de una familia de fuerte raigambre unitaria, fue político, jurisconsulto, diputado, gobernador, ministro y vicepresidente de la República Argentina. Ha sido fundador del Partido Autonomista Nacional. Durante el período de Confederación Rosista, con el ascenso de Juan Manuel de Rosas al poder, como gobernador de Buenos Aires, inició sus estudios en Derecho desde el exilio en Montevideo, obteniendo su graduación como jurisconsulto al retornar a Buenos Aires luego de la batalla de Caseros, que determinó la caída del restaurador de leyes. Durante el periodo de separación de Buenos Aires de la Confederación entre 1852 y 1859, debatido y rechazado el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos en la legislatura porteña, y habiéndose determinado el retiro de los diputados al Congreso General Constituyente de 1852, que dio origen a la primigenia Constitución Nacional de 1853, en el marco de los denominados derechos diferenciales y tendencias de unión y separatistas, Alsina se adhiere a la postura aislacionista, reafirmando la consolidación de Buenos Aires como un Estado soberano e independiente, desinteresado en la reconstrucción del Estado Nacional, si ello implicaba la pérdida del control de rentas aduaneras de una Buenos Aires cuyas pretensiones giraban en torno a mantener el status quo, y como corolario la negativa a considerarse en pie de igualdad con el resto de las provincias confederadas. Bajo el lema de la Confederación no puede subsistir sin los recursos que otorga la aduana de Buenos Aires, superados los acuerdos de convivencia. En 1859 se firma el Pacto de San José de Flores, que determina la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación y el cese de las hostilidades entre ambos estados. Mediante la convocatoria a una comisión revisora primero y una convención ad hoc al efecto, Alsina resultó una figura determinante en las negociaciones que materializaron las reformas para el progreso. 2 años más tarde fue electo diputado nacional, cuya oposición al proyecto que planteó la federalización de Buenos Aires le ocasionaron, en el ámbito político, la ruptura con Mitre. En 1866 fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires y un par de años más tarde se postula como candidato a presidente. No obstante, la caída de algunos de sus aliados lo llevó a negociar con Sarmiento, a quien lo acompañó en su candidatura como vicepresidente, en la fórmula que obtuvo el triunfo en las elecciones de 1868. Superado el periodo a instancia de Nicolás Avellaneda, quien resulta electo como presidente de la República en 1874, fundó el Partido Autonomista Nacional, coalición de partidos provinciales que recibieron el apoyo de la Liga de Gobernadores y sectores muy representativos del autonomismo bonaerense liderado por el propio Alsina, con el objetivo de garantizar las elecciones presidenciales de 1880. A partir de esa época, el PAN gozó de un predominio indiscutido y llegó a gobernar la Argentina durante 3 décadas y media. Durante la presidencia del primero, asumió un rol destacado como ministro de Guerra y Marina.
En 1876 inició la construcción de una trinchera en pos de detener el avance de las naciones aborígenes, iniciativa que fue duramente cuestionada y criticada por sus opositores. En el día de hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más destacadas del periodo. Haciendo una presentación de nuestros oradores, para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes. Tenemos al doctor Carlos Moratorio, que es abogado, integrante del Club de la Libertad, es director específicamente del Club de la Libertad. Guillermo McLaughlin, quien es contador público, máster en Economía y Administración y socio director de McLaughlin y Asociados. Y Roberto Azareto, quien es miembro de la Academia Argentina de Historia, del Instituto Argentino de Historia Militar, de la Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero, presidente del Instituto de Investigaciones Históricas, brigadier general Tomás de Iriarte, miembro del Instituto Capitán General Justo José de Urquiza, del Instituto Osquiniano. Ha desempeñado cargos públicos como subsecretario de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, representante del Ministerio de Justicia ante el GAFI, ministro de Trabajo, Gobierno y Culto de la Intervención Federal a Santiago del Estero, y autor de libros como Historia de las Fuerzas Conservadoras, Mi década, mi infame, Federico Pinedo, político y economista, Los jesuitas en el Tucumán, reportajes a la historia. En referencia a los tiempos de exposición, cada uno de los oradores tendrá un tiempo de 15 minutos para poder realizar su exposición. Y mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, pueden ir dejando los asistentes sus preguntas e inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre el debate conversatorio y allí se empiezan a contestar. Dicho esto, le damos la palabra a los expositores y los escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor participar de del primer homenaje del año 2022 aquí en el Club de Libertad, y además que el Club de Libertad haya tenido la deferencia de incluirme en una grilla de tanta excelencia como la que damos, y además sobre una personalidad muy trascendente de la historia nacional, a veces no suficientemente conocida y por lo tanto no suficientemente valorada. ¿Por qué el Club de la Libertad tiene que hablar hoy y homenajear hoy a Adolfo Alsina? Porque tenemos que transmitirle a toda nuestra gente, ¿por qué tenemos que transmitir públicamente? ¿Por qué tenemos que transmitirle a nuestros jóvenes que queremos hacer homenaje, que queremos homenajear a Adolfo Alsina? Esta es una pregunta que tiene varias respuestas. Y yo estoy preparando justamente este trabajo para poder ser lo más ameno posible en la explicación. Y un amigo, en una conversación de Instagram, me ayudó muchísimo. Lamentablemente no con su sabiduría, sino con su ignorancia. Me ayudó a que yo pudiera preparar esta introducción que voy a hacer sobre Adolfo Alsina. Mi amigo me dijo en Instagram lo siguiente: qué bueno, en ánimo y burla y de sorna, ¿no? Cuando estábamos publicitando estas exposiciones sobre el homenaje a Adolfo Alsina, mi amigo me dijo: qué bueno, che, ese club discutiendo temas de actualidad. Sí. Nosotros al hablar de Adolfo Alsina estamos hablando del siglo XIX, algo que ya no tiene vigencia, que pareciera que no es una cosa que puede interesar a la política argentina actual, lo que puede interesarle a nuestros jóvenes, que puede interesar al país. A mí en un primer momento me dolió muchísimo
que este amigo me dijera algo así. En primer lugar, es un hombre muy culto, o yo por lo menos lo consideraba muy culto. Y evaluando lo que me dijo y evaluando la vida de Alsina, me dio cuenta que mi amigo, que no lo voy a nombrar, es un burro. Sí, es un burro. Porque si hay alguien que nos deja sus enseñanzas y que ha tenido que ver con temas trascendentes de la historia de la Argentina y temas trascendentes que aún hoy nos pueden servir a los argentinos, es justamente Adolfo Alsina. ¿Por qué el Club de la Libertad debe hablar de Adolfo Alsina? Porque su figura, su pensamiento y sus acciones políticas son plenamente vigentes en este momento de la República. La faceta en la exposición o en la presentación se habló de la faceta más popular o la que ha quedado más en el imaginario popular, que es la de la construcción de la famosa zanja de Alsina y todo ese proyecto defensivo e inclusivo de ensanchar y agrandar el territorio. Pero sus situaciones fueron extraordinarias en distintos aspectos y en distintos momentos de vida nacional. En primer lugar, lo menos que podemos hablar de Alsina es planteó el tema de la autonomía provincial, completó el desarrollo constitucional. Se había avanzado en una constitución nacional en 1873, son las modificaciones cuando se llegó el Estado de Buenos Aires y entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación pudimos hacer la actual República Argentina, pero la cosa no estaba terminada, no estaba agitada. Quedaban temas muy importantes como la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Además, el dichoso Tratado de la Dona. Y él, parte de la política nacional iniciada por Mitre, y elabora una serie de reivindicaciones de la provincia de Buenos Aires. Esas reivindicaciones de la provincia de Buenos Aires, muy bonaerenses, por decirlo así, en un primer momento, van constituyendo uno de los elementos fundamentales de la lucha del federalismo en la Argentina. Tal es así que a medida que avanza, desarrolla, a medida que él desarrolla su actividad legislativa, a medida que él avanza en su actividad gubernamental como gobernador de la provincia de Buenos Aires, antes del vicepresidente de la República, se van tejiendo alianzas y se van tejiendo objetivos comunes con otras provincias, porque de lo que se trataba y de lo que se trata en la idea autonomista es hasta dónde llegan los poderes de la nación y hasta dónde llegan las autonomías de las provincias. Son preexistentes a la nación misma. Y ese es un tema vigente. Todas las semanas, todos los meses, en cada crisis, en cada presupuesto, en cada una de las distintas etapas de democracia que estamos viviendo, el tema de las autonomías provinciales, la vigencia del federalismo y el límite al Estado Nacional que de alguna manera patotea, en el sentido más literal del término, a las provincias argentinas, está vigente. Y ese tema lo planteaba Alsina y lo planteó con el Partido Autonomista. Luego fue un caudillo popular, pero un caudillo popular magnífico. No voy a ahondar en detalles porque luego hay dos expositores que nos van a contar las implicancias de esta personalidad que tenía Adolfo Alsina. Pero era un caudillo popular querido, querido por todas las capas de la población, admirado, con la admiración que le tenía el pueblo, con la admiración que le tenían sus colegas, con la admiración, el respeto que le tenían todos los que lo seguían políticamente.
se formó este partido autonomista y se formó además la idea de la representación, de una legitimidad de representación. Ustedes saben lo importante que es esa legitimidad en la representación. Ustedes saben lo importante que es que, además de ideas racionales muy importantes que tenemos los liberales, que eso vaya acompañado de esa transmisión entre el dirigente y la gente al cual representa. Y ese es otro tema que hoy está en el momento más terrible o en uno de los momentos más terribles de la Argentina. Hoy tenemos en la Argentina una crisis de representación, una crisis de valores y una crisis de liderazgos. Y ya vamos a ver con las explicaciones que voy a dar y las explicaciones que van a dar los otros expositores. Lo importante que era la trascendencia que tenía la personalidad de Alsina, el arrastre, la simpatía, el amor, en sentido más profundo del término, el amor que le tenían sus seguidores. Ese entonces tampoco es tema solamente de la historia, es un tema que nos atraviesa en este momento. Tenemos un hombre que planteó el tema de autonomías provinciales, tenemos un hombre que tiene una personalidad avasallante, una personalidad de líder, una personalidad que hacía que lo quisieran. ¿Cuántas veces desde las ideas liberales hemos hablado de lo importante que es de empatizar con la gente, de empatar con todas las clases sociales? Que la gente no solamente razone las ideas, sino que tengamos instrumentos, que tengamos líderes que puedan transmitir esas ideas. El tema del liderazgo está más presente que nunca. Queremos transmitir las ideas de libertad. Y con Adolfo Alsina estaba clarísimo, estaba palpable. Luego tenemos otro tema muy importante de Adolfo Alsina. Ya siendo ministro de Guerra, en el ministerio de Avellaneda, que había sido a su vez su ministro de gobierno cuando él fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, Adolfo Alsina es ministro de Guerra, nombrado en 1874, nombrado por Nicolás Avellaneda. Y en 1874, bueno, se produce una revolución, un enfrentamiento tremendo con el Partido Nacional, que era el partido de Mitre. Y se produce, podríamos decir, una gran grieta en el país, que ya venía arrastrándose y que termina de evidenciarse en ese hecho. Y Avellaneda, de la mano de Adolfo Alsina, que era el presidente del Partido Autonomista, se dirigen ¿a qué? A un gran acuerdo. ¿Cómo se llamó ese gran acuerdo en 1877? Se llamó la conciliación. Esa conciliación era permitir que ministros mitristas integren el gobierno, permitir que los militares que habían participado de esa revolución fueran perdonados y volvieran a integrar las líneas del ejército argentino, y perdonar la conducta de Bartolomé Mitre, incluirlo en la meta hacia un desarrollo de país. Había cosas en las que estaban de acuerdo con Bartolomé Mitre. Ambos, autonomistas y liberales, sabían que se necesitaban nuevamente para desarrollar el modelo de país. Estamos hablando de un país que llegó a ser de los más importantes del mundo. Y ese país llegó a ser uno de los más importantes del mundo. Se logra por esa conciliación, por ese acuerdo, por ese ir juntos hacia un destino de grandeza, con ideas comunes, desde luego. No es un amontonamiento de dirigentes. Pero qué importante es el tema de la conciliación,
de la conciliación nacional. La realiza Alsina en 1877 y luego se vuelve a realizar entre crisis en la década del 90 entre Roca, Pellegrini y nuevamente Miller. Pero ese es el camino para ir adelante con lo que fue la gran Argentina. Qué importante eso, qué importante. Y ese no es un tema de actualidad. En el Partido Autonomista de Corrientes, en su carta orgánica, habla específicamente de la conciliación como un valor, acercarse al otro, cuando hay cosas en común, cuando el bien del país, el bien de la república, esa república que pareciera actualmente todos los días estamos por perder, cuando esa conciliación nos lleva a un camino común para evitar que se nos derrumbe, para evitar que se nos caiga esa casa de todos que es la república, que es nuestra nación. Entonces también ese es un tema clave. Estamos hablando de federalismo clave, actual. Estamos hablando de la personalidad de Adolfo Alsina, de la representación, de la legitimidad del político actual. Estamos hablando de la conciliación actual. Y por fin, como complemento de esa idea de país, está la expansión territorial. Él completa la provincia de Buenos Aires con una empresa muy cuestionada, muy criticada, pero que la lleva adelante con mucha fuerza, que es la famosa Zanja de Alsina. La Zanja de Alsina que pasaba a la zona de Carué, Guaní, Bahía Blanca, hasta el sur de Córdoba. Él muere por una infección que se agarra justamente en Carué, a fines de 1877. Él muere desarrollando esa tarea. Fue criticada. Roca, que es su sucesor, tiene otra manera de encarar el tema de la expansión de la civilización en el territorio argentino. Pero él hace el primer paso efectivo, fuerte, incorpora 55.000 kilómetros cuadrados del actual territorio bonaerense. Y lo hace poniéndose al frente de su tropa, poniéndose al frente de esas filas que manda a la batalla. Él lo que decía, lo hacía. Ese es Adolfo Alsina. ¿Y cuánta gente tenemos ahora como Adolfo Alsina? Por eso está más presente que nunca. Por eso es que yo quería hablar de Adolfo Alsina. Por eso es que tenemos que homenajear a Adolfo Alsina. Y por eso es que mi amigo que me dijo que yo hablaba de cosas del pasado o que hablábamos de cosas del pasado es un burro. Era tanto el amor que le tenían a Adolfo Alsina que cuando fue su velatorio, la gente quería quedarse con un león de pelo, la gente quería acariciarlo, la gente quería abrazarlo. Era un líder que había desaparecido a la temprana 48 años. Sus restos fueron en su último trayecto, fueron desde la catedral hasta la Recoleta. Se calcula que 50.000 personas, ustedes imaginan 50.000 personas en esa época, lo que significaría muchísima gente acompañando el féretro de Adolfo Alsina. Y voy a terminar esta pequeña introducción comentando en ese sepelio, para que tengamos idea de lo que significaba Adolfo Alsina para su gente, se acerca un señor entrado en años, de piel oscura, negro, y le deja su pañuelo todo mojado sobre el cajón, sobre el féretro de Alsina, y expresa claramente: le dejo todo lo que tengo, mis lágrimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, a vos por tu tiempo y por tu exposición.
Le damos lugar a continuación a Guillermo para que pueda ser también parte de este encuentro. Bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente es un gusto acompañar estas sesiones de homenaje, estos conversatorios que realiza semanalmente el Club de la Libertad, que la verdad que lo distingue entre muchas entidades similares, inclusive ante algunos partidos políticos, por la forma que recuerdan a personajes que han tenido trascendencia en el país y en el exterior, y es digno de imitarse en muchos lados. Cuando me habló Alberto Medina Méndez para un poco conversar de este homenaje, quiénes podían hablar y demás, no tuve dudas de señalar que la persona más indicada, en cierta manera, quien sería un discípulo de hoy en día de Alsina, era Roberto Azaretto, y bueno, estoy muy contento que él haya coincidido en tiempo y espacio y que nos pueda hoy acompañar. Y justamente hablando del homenaje, yo le dije, bueno, pero ya que va a ser un homenaje a Alsina, Adolfo Alsina, ¿por qué no hablamos de la trascendencia de la familia Alsina y su relación con Corrientes, que es poco conocida en el gran público? Efectivamente, Juan Alsina Giol fue un catalán, nació en Mataró, que de su Cataluña natal fue a Galicia, donde formó familia y nacieron algunos de sus hijos. Después pasó por Buenos Aires y finalmente estuvo bastantes años en Corrientes. Él murió después en Buenos Aires, pero su mujer, Francisca Gasa, murió en Corrientes en 1819. Este matrimonio tuvo 10 hijos. El mayor de todos fue Juan Alsina, que participó en la defensa de Buenos Aires en 1807, y que es justamente el padre de Valentín Alsina, que fue gobernador de Buenos Aires, y en un entramado genealógico político, a través de su casamiento, era yerno de Manuel Vicente Massa, que también fue gobernador de Buenos Aires. Y Valentín Alsina fue el padre de Adolfo Alsina, nuestro homenajeado. Ahora, ¿qué pasa con los otros hijos, con los otros hermanos o los otros hijos Alsina Gasa? Podemos hablar, entre otros, porque no voy a hablar de los 10 hijos, de Ángel Alsina, que sí se radicó, digamos, toda su existencia se desarrolló en Corrientes, casó con Encarnación Atienza, y son los padres del general Fermín Alsina, que luchó en la guerra del Paraguay, y su mujer, que era su prima hermana, Carmen Ferré, es una de las conocidas cautivas de la guerra de la Triple Alianza. Ellos son los padres de Fermín Alsina, que fue gobernador de Corrientes en 1893. Lo que me olvidé decir al principio, que este matrimonio de Juan Alsina y Francisca Gasa, nunca hubiera pensado que entre sus descendientes tuviera gobernadores de 4 provincias y hasta un vicepresidente de la nación. Otra hija, Margarita Alsina, se casó con Luis Niela, y son los bisabuelos de Monseñor Luis Niela, el primer obispo de Corrientes. Ahora, políticamente hablando, la hermana, digamos, que nos va a interesar más es Francisca Alsina, tía abuela de Adolfo Alsina, que se casa con Juan Ferré, y son los padres nada más y nada menos que del general Pedro Ferré, entre otros hijos. Con lo cual, para ubicarnos genealógicamente, Pedro Ferré es primo hermano de Valentín Alsina y por lo tanto tío segundo de Adolfo Alsina. De Pedro Ferré descienden varios personas que han ocupado precisamente el sillón de Ferré. Tiene un nieto, Valentín Virasoro, que no solo fue gobernador de Corrientes, sino
también fue un buen ministro de Relaciones Exteriores y fue uno de los precandidatos a presidente por el mitrismo en la elección cuando al final resulta electo Manuel Quintana. Pero Pedro Ferrer también tiene un chosno, que es Ricardo Leconte, que también fue gobernador de Corrientes. Inclusive su hijo es uno de los directores del Club de la Libertad también. Pedro Ferrer tenía otro hermano, Manuel, que también fue gobernador de Corrientes. Y bueno, y en fin, hay varios otros Alsinas que gobernaron Corrientes, inclusive hay dos como interventores federales, Samuel Medrano en 1932 y 30 años después, Walter Alsina. Y también viene al caso mencionar al brigadier Cayo Alsina, que fue uno de los integrantes de la Junta Militar en 1962. Con lo cual, este entramado genealógico nos muestra de una manera la importancia que tuvo la familia Alsina en el Río de la Plata, porque algunos piensan que, digamos, la familia Alsina es netamente porteña. Sí, la rama de Valentina Alsina y de Adolfo Alsina sí es netamente porteña, pero las otras no, han tenido actuación en Corrientes. Inclusive de Pedro Ferrer también tiene un bisnieto que es Evaristo Pérez Virasoro, que fue muchos años senador nacional, pero también gobernó La Pampa y fue interventor federal en San Juan. Ahora bien, Pedro Ferrer y Adolfo Alsina, ¿se conocieron? ¿Cuándo se conocieron? Bueno, efectivamente sí se conocieron, no sé cuándo se conocieron y tampoco sé si hay intercambio de correspondencia entre Pedro Ferrer y sobre todo con Valentina Alsina, que es con quien Pedro Ferrer tuvo relación. Porque en el Senado electo en 1862, cuando Mitre asume la presidencia, Corrientes elige dos senadores nacionales, uno es el general Juan Madariaga y el otro es Pedro Ferrer. Y Buenos Aires elige senador a Valentín Alsina. Con lo cual, Pedro Ferrer y Valentín Alsina compartieron el Senado. Inclusive, Valentín Alsina fue presidente provisional del Senado de 1862 a 1864, y ahí deja la presidencia por un año. ¿Y quién es el presidente del Senado? Pedro Ferrer. Luego, Valentín Alsina vuelve a ser nuevamente presidente del Senado y lo fue durante el resto del mandato de Mitre. Y en esa época Adolfo Alsina era el gobernador de Buenos Aires, y Buenos Aires no tenía todavía capital independiente, con lo cual, y una ciudad chica, y siendo personas influyentes, naturalmente Pedro Ferrer conoció a su sobrino Adolfo Alsina, y deben haber hablado seguramente de ideas del federalismo, y lo que habló muy bien Carlos Moratorio sobre estas ideas que surgieron con fuerza en la personalidad de Adolfo Alsina, capaz que han tenido algún grado de inspiración en su tío Pedro Ferrer, a quien los correntinos lo conocemos como el padre del federalismo argentino. Hay una pequeña anécdota que cuando se produce la elección presidencial en 1868, que había colegio electoral, bueno, después el escrutinio se hace en el Congreso, y presidió el escrutinio Valentín Alsina, y resultó electo Nicolás Avellaneda Domingo Faustino Sarmiento presidente, y el vice era Adolfo Alsina. Bueno, tal es la emoción que tuvo Alsina que no pudo terminar de explicitar el resultado de la votación del colegio electoral, y bueno, entonces Ángel Elías, que era representante de Entre Ríos, tuvo que terminar de explicar el resultado del escrutinio. Después, creo que es el único caso en la historia que
Valentina Alsina le toma el juramento a su hijo Adolfo. Creo que no hay otro caso en la historia argentina que un padre le toma juramento a alguno de los dos integrantes de la fórmula presidencial. En fin, brevemente quería hacer una relación de la familia Alsina y su correspondencia con Corrientes, sobre todo destacar el parentesco de Ferré y Alsina que pocos conocen y creo que puede ser enriquecedor para este homenaje. Y finalmente, expresar que como secretario general del Partido Demócrata, que de alguna manera somos continuadores de las presidencias históricas donde Alsina ha tenido un papel relevante, bueno, es un honor rendirle homenaje y participar de este homenaje, y los invito a todos a escuchar el plato fuerte de esta tarde, que sin lugar a dudas es lo que nos va a ilustrar nuestro querido amigo Roberto Azaretto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Y como bien lo has indicado, le damos lugar a Roberto Azaretto para la continuación de este homenaje. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y también por las exageradas muestras que atribuyo a viejos afectos de Guillermo McLaughlin. Es interesante, por supuesto, hablar de estos personajes, y voy a decir algo que repito constantemente, que me lo hizo recordar la introducción de Moratorio. Estos que dicen, con todos los problemas que tenemos, todas las cuestiones del futuro, que evidentemente tenemos que darle mucha importancia, sobre todo cuando estamos en lo que posiblemente es un cambio civilizatorio, pero siempre digo que los grandes estadistas se da la rara casualidad que eran conocedores de la historia. Personajes como Roosevelt, Churchill o De Gaulle tuvieron éxito en gran parte por su gran conocimiento de la historia. Y mucha gente que no ha tenido éxito en la política también se los une como un dominador, que son poco conocedores de las lecciones de la historia. Adolfo, me parece muy interesante también, me resulta muy grato que este Club de la Libertad tenga sede en Corrientes, porque Corrientes fue un bastión de la libertad, en un momento el único bastión de la libertad en los años oscuros del rosismo. Así que tiene muchos méritos Corrientes y muchas cosas que agradecerle a los argentinos. Y el sacrificio que hizo cuando la invasión de Solano López en 1865. Y porque uno, Solano López, con Corrientes, la libertad y demás, porque una de las cosas que aborrecía a Solano López era el clima de libertad que se vivía en Buenos Aires y que viene, por supuesto, de los tiempos de Mayo, que se revitaliza con las reformas de Bernardino Rivadavia. Hace pocos meses, el 9 de agosto, se cumplieron el bicentenario del sufragio universal en este país. El pionero fue la provincia de Buenos Aires, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Siempre se dice el voto universal viene con la ley Sáenz Peña, no es cierto. La ley Sáenz Peña reformó estos aspectos de la cuestión electoral. El sufragio universal, fuimos pioneros, los primeros en el mundo, porque la Revolución Francesa lo implantó y lo suprimieron a los 2 o 3 años. Así que los pioneros en el mundo, y Juan Manuel de Rosas no se animó a suprimirlo. Al contrario, alentaban que fueran a votar. Eso sí, con lista única. Alsina pertenece a la generación de los que vienen de la proscripción, de los proscriptos. Mientras en Buenos Aires había bastante oscuridad, la universidad no contaba con el financiamiento del presupuesto de la provincia, del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, la educación pública primaria también, la guidecía. Los jóvenes que querían hacer estudios universitarios tenían que pagarle a los profesores de su bolsillo. Una generación brillante de los proscriptos. Podemos decir que la literatura argentina nace de la proscripción. Y así, por eso Ricardo Rojas, en su Historia de la Literatura Argentina, le dedica un tomo a los proscriptos. Son los periodistas de Montevideo, entre los que están Valentina Alsina, y estaba Florencio Varela, Esteban Echeverría, con La Cautiva,
con el Matadero de Sarmiento. Mitre también está en Montevideo y escribe sus primeras obras, hay incluso una novela, Soledad, su primera obra. Y está Sarmiento escribiendo El Facundo en Chile, y Alberdi también en Chile, Las bases y puntos de partida por organización nacional. A esa generación pertenece él cuando vuelve a Buenos Aires, de la que se había ido a los 6 años, cuando su familia tiene que ir al exilio, para poder escapar de las garras de la dictadura que se iniciaba en 1835. Y ese Buenos Aires, después de Caseros, recupera ese clima que se había revitalizado con las reformas rivadavia, que en definitiva era la herencia de la Revolución de Mayo, del espíritu de Mayo. Y eso era lo que no soportaban algunos en el Estado, como Solano López, que le dice a Héctor Varela: ¿qué es esto que en Buenos Aires hay diarios y hay elecciones y la gente concurre a los comicios y se disputan y pueden hablar contra el gobierno? Ese era Buenos Aires. Ese es el clima en que se cría y que se va formando Adolfo Alsina. Ortega y Gasset hablaba del hombre y sus circunstancias. Bueno, estas son las circunstancias de Adolfo Alsina. Ha sufrido, ha comido el pan del exilio. Las dificultades de un exilio donde además del sitio de Montevideo durante 10 años. Ve los enfrentamientos posteriores a Caseros, al acuerdo de San Nicolás del que Buenos Aires se aísla, a las luchas políticas, a la reconciliación también de viejos adversarios, el abrazo de su padre, Valentín Alsina, con Lorenzo Torres, que había sido uno de los puntales de Rosas en la legislatura, y que ante un teatro desbordante de entusiasmo se abrazan para sellar la unión de los porteños frente a lo que consideraban el enemigo común, las otras 13 provincias. Ese es el clima que lo lleva a tener actitudes exaltadas, como participar de una logia que quería asesinar a Urquiza. Curiosamente, en 1867-68 estuvo en tratativas y a punto de apoyar la vuelta al poder de Urquiza. Es decir, la capacidad de evolución de un hombre para adaptarse a las circunstancias, para madurar, para no encerrarse en lo que se pensó de 25 años, el que a los 40, a los 50 sostiene lo que tenía 20 años, evidentemente que no ha pensado mucho, el cerebro no le funciona como debe. Adolfo Alsina tiene la rara particularidad, que debería, ojalá tuviéramos muchos más casos, de ser un gran caudillo popular, como lo también fue don Bartolomé Mitre, capaz de concitar el apoyo de las minorías ilustradas, de los factores, lo que hoy llamaríamos los factores de poder también, pero a su vez un gran arrastre popular, tanto en los suburbios de Buenos Aires como en la campaña bonaerense. Él no, permanentemente buscaba ese apoyo, no se reducía a estar en el centro. Por supuesto, en su casona estaba abierta las 24 horas. En su casona entraba el sol y todos los amigos que los acompañaban hasta la madrugada cuando se iba a acostar. Y muchas veces tenía que salir escondido en su carruaje ante las multitudes que lo esperaban a la afuera de su casa cuando iba al despacho de la gobernación o después al despacho en el Senado. Tiene la capacidad para atraer a gente que ya había empezado a actuar, tanto con Urquiza como con Rosas, y que habían sido alejados después de Pavón de la cosa pública, como Laíte, como Bernardo de Irigoyen, como Emilio de Alvear, o entusiasmar a otros jóvenes que serán personajes importantes de la política argentina, como lo fueron Carlos Pellegrini o Leandro Alem, e incluso un joven Hipólito Yrigoyen, que se inician en el autonomismo, Aristóbulo del Valle. Podemos decir que de alguna manera ha sido el padre de los movimientos políticos que disputaron el poder hasta 1940, 43. Era un gran orador, impresionante orador. Me permito leer lo que dice Octavio Amadeo en Vidas Argentinas sobre este personaje y su oratoria: de frases largas y soldadescas, de respiración profunda y aunque retenida. Allí estaba entero el tribuno de la plebe, con su gran ademán, la barba y la melena ensacudida por la tempestad que venía de la barra, de aquella barra brava recién llegada de los combates.
su voz huracanada y sentenciosa, infatuada de convicción insolente, arrojada como piedra sus apóstrofes de doctor y de soldado. Se sentía el silencio angustioso de sus amigos, los porteños irreconciliables que escuchaban con la mano en el cinto la arenga de su paladín, dispuestos a matar. Abogado, político, soldado. Esa era otra de las características de ese tiempo, que podríamos decir que duró durante todo el primer siglo de vida independiente, que era que nuestra sociedad era militarizada. Fuera de los oficiales de carrera, los civiles, los políticos conocían lo que era el campo de batalla. Claro, fueron tiempos de guerras civiles, que recién culminan con la Federalización de Buenos Aires en 1880, y también de las guerras externas. Precisamente Adolfo Alsina estuvo en Cepeda y Pavón. En Pavón encabezó una brigada de infantería. Fue uno de los que logró dispersar a la infantería de Urquiza y tomarle la artillería, que fue uno de los factores que seguramente decidieron el retiro de Urquiza del campo de batalla, quedarse sin infantería y sin artillería, esenciales para un triunfo en la guerra ya del siglo XIX, donde la caballería sola no bastaba para decidir una batalla. Pero es un hombre también capaz de implementar reformas. Tiene la responsabilidad de organizar, por ejemplo, el sistema tributario rentístico de la provincia de Buenos Aires. Cuando Buenos Aires tiene que entregar la aduana al incorporarse a la nación, obtiene una garantía de financiamiento de su presupuesto de 5 años. Es decir, que de los recursos de aduana se subsidiaba a la provincia de Buenos Aires durante 5 años para que se fuera adaptando. Y ya había anticipado el comienzo su antecesor Mariano Saavedra con la realización de un catastro, y empieza a tener importancia otra reforma de Rivadavia que fue pionera en América Latina, que fue la contribución directa, lo que llamamos el impuesto inmobiliario territorial, que no existía en las estructuras rentísticas coloniales. Y entonces tiene la responsabilidad de lograr financiar los presupuestos de la provincia con los recursos de la provincia de Buenos Aires, sin la aduana, que era lo que le había permitido su gran impulso de progreso, sobre todo cuando se está segregado de la provincia y se quedaba con los recursos. Y proceso que venía del colapso nacional de 1820, cuando se quedó la provincia de Buenos Aires con todos los recursos aduaneros y detentaba el monopolio portuario, al que tanto combatió precisamente el brigadier Ferré, en su famosa polémica con Rosas y Patrón en Santa Fe en 1831, en ocasión de la firma del Pacto Federal. Y esto no es óbice para que haga reformas, porque recién McLaughlin hablaba del federalismo, y también lo introduce dentro de la provincia. Empieza a impulsar el régimen municipal, termina con la concentración de poder entre el comisario, el comandante de campaña y el juez, que eran los jueces de paz, separados del comandante de campaña y separados del comisario, para dar mayores garantías, sobre todo a los sectores más desposeídos de la sociedad. Hay algo interesante que no se habla mucho de Alsina. Un proceso que contó con el conocimiento de Mitre. La guerra del Paraguay encuentra al país indefenso. Tiene un pequeño ejército de 6.700 hombres dispersos en la frontera frente a los 40.000 hombres equipados que había formado Solano López. Inmediatamente, esas fuerzas tienen que ser retiradas de la frontera para ser la base del ejército. Una parte de ellas son las fuerzas de Paunero que reconquistan la ciudad de Corrientes. Y Adolfo Alsina tiene que hacerse cargo de la frontera, movilizando la Guardia Nacional de la provincia, y hace una política interesante, que es la negociación, que ya había iniciado Mitre un poco antes, la negociación con las tribus de la provincia enfrentadas a Calfucurá. Y a través de esa negociación se hace un proceso de tierras a muchas de esas tribus.
Bahía Blanca fue defendida por 3 tribus a las que recibieron tierras, los Ancarao, una de ellas, el cacique Rondó, de 25 de mayo, por supuesto los Catriel, que generalmente estaban en esas negociaciones, Coliqueo, que recibió los toldos, el suegro del célebre coronel Baigorria, y eso permitió cierta tranquilidad en la frontera mientras el ejército estaba en las operaciones en el Paraguay. La capacidad de Alsina para la evolución es realmente destacable, y su búsqueda del acuerdo y del consenso. Recién fue señalado por Moratorio y eso lo quiero puntualizar. Tuvo, y al mismo tiempo, la capacidad de superar las lógicas aspiraciones, ambiciones naturales que debe tener todo político. Un político sin ambiciones no sirve. El político, si queda convencido que puede servir a su región, a su provincia, a su país, también tiene que tener ambición de alcanzar el poder. Y él buscó el poder, como debe ser. Pero no tenía ningún problema, en todo caso, en participar de empresas más amplias donde él no fuera el que tuviera la banda presidencial. Por eso buscó en su momento los acuerdos con Santa Fe y Córdoba, con Luque, el gobernador Luque, y Nicasio Oroño, intentando ser el presidente en 1868. Cuando vio que eso era difícil, estuvo a punto de acordar con Urquiza, percibió que los jóvenes que venían del Paraguay, del frente de batalla, de muchas provincias, estaban convencidos que era el turno de Domingo Faustino Sarmiento, y ahí dejó entonces sus aspiraciones. Como no tuvo ningún problema en 1874 tampoco en ceder el primer lugar ante quien había sido su ministro de gobierno en la provincia de Buenos Aires, Nicolás Avellaneda, y se abocó a colaborar con él, en primer lugar con la represión a las revoluciones de 1874, que encabezaba Mitre y en la provincia de Buenos Aires y Arredondo en las provincias interiores, y luego a lo que fue la campaña. Y la otra característica que hay que tener en presente de Adolfo Alsina, que no es un ministro que se queda en el escritorio, es un ministro que en la campaña al desierto, con su política de avances sucesivos, la idea de unir las fronteras con Telégrafos, construir un ferrocarril de Carué a Bahía Blanca. La toma de Carué es un hecho muy importante. Calfucurá, antes de morir, le había dicho a sus hijos y lugartenientes que nunca entregaran Carué. Carué era esencial para lo que vino después. Haber controlado Carué facilitaba el avance posterior. Adolfo Alsina está en el terreno, va al lugar de los hechos. Es un protagonista que le gusta concretar, tiene capacidad ejecutiva. Es muy raro, hay muchos, hemos visto en la política, no solo de ahora, basta revisar discursos de quienes nos antecedieron en distintas generaciones, políticos de hace 40, 50, 80, 100 años, que eran grandes oradores, pero algunos que llegaron a ejercer cargos de gobernadores, de ministros, cuando tuvieron que demostrar dotes ejecutivas o de estadistas, se quedaron en que eran simples oradores. Otros no tuvieron la ocasión de demostrarlo, pero más de una vez, por lo menos a mí me ha pasado, que soy un contumaz lector de muchos de los discursos de hombres que han tenido gran fama como oradores, y después de leerlos decir, ¿y este señor qué dijo? Es decir, eran discursos para entusiasmar a las tribunas, pero que no había conceptos ni importantes, no había enjundia, no había propuestas, no había proyectos, no había las iniciativas, no se veía ahí a un estadista, sino hombres capaces de entusiasmar a las multitudes en actos proselitistas. Adolfo Alsina reunía esa rara casualidad, entusiasmaba a las multitudes, provocaba el apoyo de la gente de suburbios y de las campañas,
era amado. Dicen que cuando caminaba, medía casi tan alto como Carlos Pellegrini, no se hacía notar hasta por sus vestimentas, se vestía lo mismo en los salones que en las pulperías de los suburbios, era capaz de un enfrentamiento si alguno lo provocaba, pero al mismo tiempo era un hombre capaz de ejercer el poder, de tomar iniciativas, era capaz de tener proyectos, de tener sueños, de pensar en una, como toda esa generación, en una Argentina que estaban convencidos que iba a ser un gran país. Y en momentos en que mucha gente cree que no hay destino para la Argentina y que el único camino es Ezeiza, tenemos que tener presente que esta Argentina, de la que hablamos y que tenemos nostalgia, que fue uno de los países más importantes del mundo y que asombró en el centenario, en realidad vino de bases muy endebles. La Argentina, al lado lo que hoy es la Argentina, no solo lo que era la Argentina, el virreinato del Río de la Plata, al lado de lo que era el virreinato del Perú, o lo que era el virreinato de la Nueva España, México, era muy poca cosa. Y no hablemos lo que fueron las provincias fundacionales, que además no ocupaban más de un 20-25% de la superficie territorial que ocupa hoy la República Argentina. Y sin embargo, siempre pensaron en grandes, desde el primer momento, desde que fueron capaces en esta ciudad de Buenos Aires, de donde hoy les estoy hablando, de esas jornadas de las invasiones inglesas, y dieron el primer gesto de autonomía, cuando al virrey Sobremonte le dijeron: usted no entra más en Buenos Aires y usted no es más nuestro virrey. Y a partir de ahí hay una constante de pensar de que estaban construyendo un gran país. Y la lección que nos dejan es que tenemos que estar a la altura de esa gente y no pensar que la única solución es irnos, sino asumir el desafío de, como decía antes, de estar a la altura, ponernos manos a la obra de reconstruir este país. Y bueno, Carlos Pellegrini en su último discurso en el Congreso decía que en el año 2000 la Argentina no solo iba a ser el país más importante de los países iberoamericanos, sino uno de los grandes países del mundo. Mi generación, la generación que me antecedió, no ha cumplido con eso, y hoy no es el lugar de la Argentina. Pero ¿por qué no podremos poner el desafío de iniciar el camino para que en 2 o 3 décadas la Argentina recupere el lugar y el rango que le corresponde en el mundo? Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a personalidades como Adolfo Alsina, que dejaron todo, su salud, su bienestar, sus posibilidades de riqueza, en aras de construir un país mejor para todos los argentinos. Eso es todo. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo, por tu brillante exposición también. Y habiendo finalizado y culminado las exposiciones de cada uno de los oradores, para poder participar del conversatorio, invitamos a todos los asistentes a levantar la mano para pedir la palabra y esperar su turno. Así damos inicio a este momento. Allí ya en el chat tenemos algunas intervenciones. En primer lugar, un aporte de Constanza Rivero que dice: para Roberto, precisamente, ¿puede ampliar el rol de Alsina en las reformas para el progreso? Luego del otorgamiento de la garantía del presupuesto por 5 años, contados a partir de la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación. La cuestión de capital también sí podría referir. Bueno, con la cuestión de capital quiero señalar lo siguiente. Mitre no, Alsina, ¿por qué rompe por Mitre? Mitre no está federalizando la ciudad de Buenos Aires. Mitre pretende federalizar la totalidad del territorio de la provincia de Buenos Aires, incluida la ciudad de Buenos Aires, como había hecho Urquiza con la provincia de Entre Ríos mientras él fue presidente. Las desfederalizaron cuando entregó el poder a Derqui. Y además pretendía que el Banco de la Provincia de Buenos Aires pasara a la órbita nacional. Eso fue lo que provocó la reacción de un grupo de porteños caudillados por Adolfo Alsina, y por eso se funda el Partido Autonomista, escindido del Partido Liberal.
con relación a... No sabemos qué hubiera hecho Alsina si no se muere en 1877. Eso es historia contrafáctica. Todo es muy probable que hubiera sido el presidente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera resuelto el tema de Buenos Aires o no? No lo sabemos. Por otra parte, había muchos que pensaban en otra capital, no solo en Buenos Aires, y creo personalmente que la decisión de federalizar Buenos Aires es impulsada por Roca, que en un primer momento pensaba en Rosario como capital para equilibrar el país. Es decir, Roca percibió que Buenos Aires, unida, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, era demasiado desequilibrante. Era una manera que alteraba la posibilidad de un poder presidencial fuerte. La idea de Roca era, no hay poder nacional con una Buenos Aires que tenga tan rica, tan poderosa, que tenga la capital de Buenos Aires. Por eso la idea de federalizarla, es decir, nacionalizarla. El otro enfrentamiento que tuvo es que Buenos Aires quería que los territorios nacionales, lo que fueron los territorios nacionales, ganados en la expedición al desierto, también fueran de Buenos Aires, con el argumento de que de Buenos Aires se había financiado la campaña al desierto con el famoso aporte de los socios de la sociedad rural al pago al financiamiento de la campaña, que eran todos estancieros de Buenos Aires. Ese es un tema. Con respecto al presupuesto, sí, cuando se transfieren las aduanas a la nación, la aduana de Buenos Aires a la nación, y se unen al sistema que había armado Urquiza, que armó un sistema aduanero muy importante en todas las fronteras del país, incluso el director de aduanas de la Confederación pasó a ser después el que organizó el sistema a nivel quedó y después fue el primer contador general de la nación. Hubo que generar, la provincia de Buenos Aires no dependió más de esos ingresos. Lo que pasa es que su expansión, su progreso ganadero, en ese momento tenía una gran importancia la lana. La lana era la soja de ahora para la economía argentina en general y la provincia de Buenos Aires en particular. También eso beneficiaba mucho a Entre Ríos y a Corrientes, que eran provincias que se habían incorporado a esa actividad. Ya Urquiza también la había impulsado mucho antes de Caseros. Y el valor territorial que estaba ganando la ciudad de Buenos Aires. Eso hizo que, adoptando un buen sistema tributario sobre los impuestos inmobiliarios, y pudo financiar el presupuesto con independencia de recursos aduaneros que ya no tenía. Por otro lado, se le había suprimido el gasto militar, que eso pasaba a la nación, que era un factor importante, y que fue un factor importante desde 1820 en adelante en los presupuestos provinciales, el costo de sus fuerzas militares. La eliminación de las fuerzas militares provinciales ayudará mucho a las provincias para poder volcar sus recursos a obras más útiles que sostener un aparato militar en beneficio de su pueblo. No sé si está satisfecho. Muy bien, gracias Roberto por tu aporte. Quería preguntarle también a Carlos y a Guillermo si tienen algo para ampliar sobre este punto que levantaba Constanza y que Roberto tomó la posta. No, creo que Roberto lo ha explicitado muy bien, y la clave de la cuestión fue esos 5 años de interregno. No es que fue un corte abrupto, sino que todo fue muy conversado, y la provincia de Buenos Aires pudo en ese tiempo desarrollar un sistema tributario para generar sus propios recursos. Bien. A continuación tenemos una pregunta de parte de Roberto Rey, que dice: alguna vez leí que la muerte de Adolfo Alsina tuvo algunos aspectos no muy claros. En otras palabras, que habría sido envenenado. ¿Hay algún elemento que corrobore esta posibilidad? Tal vez Carlos o Guillermo quieran comenzar, así le damos un pequeño respiro también a Roberto.
Yo no tengo ningún elemento de juicio para afirmar que fue envenenado. Es común en esa época, hay muchas muertes que se han atribuido a cierto envenenamiento, pero creo que él estaba en campaña y también es lógico que se pudo haber enfermado y por eso murió. Pero bueno, nunca podemos descartar todas las hipótesis, pero yo no tengo noticias de algún elemento valedero como para creer que fue envenenado. Sí, ¿Carlos? ¿escucha? Te escuchamos, Carlos. Sí, yo tampoco tengo ningún elemento y además hay una cuestión de sentido común. Eran pueblos recién levantados, eran pueblos que venían de ser localidades, digamos, de lugares indios, por decirlo de alguna manera. Él se envenena, como viendo el doctor Aceto, él se pone al frente de sus hombres. Da a saber qué aguas, qué carnes, en estado comían. Y él estaba comiendo junto a sus hombres, no estaba sentado en un auditorio en Buenos Aires. Y era el ministro de guerra. Él tiene varios días de sufrimiento a que finalmente fallece. Pero estaba en un terreno, tierra de nadie. Estaba conquistando el desierto. ¿Cuál? Hay que ser lo más lógico que las mismas circunstancias lo hayan perjudicado. Además, él tenía anteriores problemas de salud, pese a su corta edad, porque tenía 48 años. Así que tampoco era una persona que no tuviera ninguna envenenamiento. Lo que pasa es que su vigor, su personalidad, la forma en que actuaba, la forma que se desenvolvía en la vida, hacía que él diera cualquier tipo de pelea personal. Pero no significaba que él no tuviera inconvenientes de salud como mucha otra gente. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, A continuación también tenemos... Sí, perdón, Roberto. La vida en la frontera difícil. Roca, cuando es designado ministro, tarda varios meses en hacerse cargo, porque también se enferma, vive en la frontera, vive en Río Cuarto, que no es el Río Cuarto que vemos ahora, es un pueblo de frontera. Por eso Roca se asombra cuando viene a Buenos Aires. Una de las cosas que más le asombró toda la vida es que al lado donde se va a vivir tiene un baño al lado del cuarto, y que hay un inodoro y una cadena. Entonces hay que ver de dónde venía. La vida aparte, Alsina ya en 1865, antes de ser gobernador, siendo diputado nacional, hace un viaje a Francia por problemas de salud. No sabemos qué pasó. No les voy a decir, hay una versión que a mí me la dio Emilio Ardoy, que creo que algo sabía de los personajes de la provincia de Buenos Aires. Aparentemente el viaje a Francia, y que nunca tuvo suficiente atención, era por un tema de una blenorragia. Algo muy común en esa época, en que además no era curable. Era muy común en los hombres de la época, y eran enfermedades incurables en esos tiempos. Muchísimas gracias, Roberto, también. Allí en el chat tenemos otra pregunta de Raúl Ángel Rodríguez, que dice: ¿cuáles fueron los continuadores del pensamiento de Adolfo Alsina en los siglos XX y XXI? Difícil, muchos se lo han atribuido. Por supuesto, a ver, les voy a contar una anécdota. El Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires atribuye ser el continuador de Adolfo Alsina, pero también los radicales. Yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota personal. En el año 84, en una entrevista con el doctor Trócoli, ministro del Interior, que a pocas semanas de asumir el gobierno, el presidente Alfonsín, un poco un diálogo político, y en las reuniones preparatorias, sea como ministro del Interior, un dirigente de la provincia de Buenos Aires, yo estaba presente también por la ciudad de Buenos Aires, le dice: nosotros que venimos de Adolfo Alsina, y el doctor Tronco le dice: bueno, nosotros también. Así que había varios que se lo atribuían.
Solano Lima decía que él era también el heredero de Adolfo Alsina. Hubo una publicación, Adolfo Alsina, en 1980, 81, duró 2 años y medio, 3 años, que fue un intento que hizo en sus últimos años de vida Marcelo Sánchez Orondo, que después de su larga militancia nacionalista y demasiado cercana incluso a totalitarismos fascistas, falangistas, decía que quería promover una reconciliación con los liberales. Entonces se le ocurrió que la mejor manera de promover esa reconciliación era promover una revista mensual con el nombre de Adolfo Alsina, donde invitó a colaborar gente que tradicionalmente había estado con él, con plumas liberales. Así que esa herencia se la han atribuido varios. Convengamos que hoy estamos en un mundo distinto, pero que sí podemos tomar ejemplos de como hombres que para las circunstancias de la época, cómo sufrieron, nos dan ejemplo de vida, de cómo sufrieron superar adversidades, concitar el apoyo popular para sus políticas, para las reformas que pretendían hacer, para sus políticas, cómo buscaban el acuerdo, la conciliación, cómo eran capaces de ceder y no tener odios, y de evitar las grietas, de que no fueran odios y que no había actitudes irreconciliables, un poco que los amigos de ayer pueden ser adversarios mañana y mis adversarios pueden ser los amigos de hoy. Es decir, que mirar siempre para adelante en función de la construcción. Y era hombre de la política. En época que está de moda la antipolítica, hay que decir que eran hombres de la política, que honran a la política. Hay una anécdota en el Senado Nacional que a lo mejor Moratorio se acuerda mejor, quieren los personajes, que había un debate, una reunión de comisión que participaba el senador Gabriel Feris, y que era muy ácido, muy divertido escucharlo, y hay un radical que estaba hablando sobre Leandro Alem, entonces él dice que Leandro Alem había sido autonomista, y entonces le dice el radical, sí, bueno, pero después fue radical, y entonces Félix dice, sí, y por eso se suicidó, ¿no es cierto? Bien. Sí, hay una... Perdón, ¿escuchado o no? Sí, Carlos, sí, adelante. Sí, bueno, también no quiero que esta reunión se constituya una reunión antirradical. Leandro N. Alem estuvo hasta casi avanzados los 80 directamente trabajando en política con Alsina. Y bueno, y la cosa extraña lo de Leandro N. Alem, porque Leandro N. Alem se opone a ese proceso de conciliación que establece el gobierno de Avellaneda con Mitre y en el medio con Alsina. Él se separa, no está de acuerdo con esa conciliación. Y luego Leandro N. Alem vuelve a estar separado de Mitre. En los 90, cuando se hace el acuerdo de Roca, Pellegrini y Mitre, esa famosa cuestión de que se rompa pero que no se doble, bueno, esa cuestión. Y no quiero ser muy antirradical, pero también hoy se lo invitó a Irigoyen, que también estaba en el autonomismo, y alguna Feris nos decía que se decía en el Partido Autonomista que Irigoyen había sido un mal comisario autonomista y un presidente radical. Gracias, Carlos, por tu aporte. Allí también hay un mensaje en el chat que dice: sugiero ver consideraciones sobre la enfermedad de Alsina en la obra sobre Alsina escrita por Gastón Pérez Izquierdo. Dado que ya no hay más aportes allí en el chat, les vamos a pedir a cada uno de los oradores de este encuentro, de este homenaje, que realice una conclusión final sobre este personaje que estamos analizando
y vamos a ir de esta manera realizando el cierre, ¿sí?, de este ciclo. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Roberto Zaretto y te escuchamos atentamente. Yo quiero decir que es muy buena esta iniciativa de acordarse de estos personajes, porque podríamos decir que a partir de las presidencias argentinas, la historia se ha concentrado a nivel nacional en los presidentes y en las provincias en los gobernadores. Y por supuesto, y hay muchas provincias, me consta de varias, que ha habido personajes mucho más importantes que no fueron gobernadores, y más importantes que muchos gobernadores. Y lo mismo sucede a nivel nacional. Y Adolfo Alsina es uno de esos personajes, como en el siglo XX lo fue a mi juicio Federico Pinedo, que no fue presidente, pero es un hombre clave en todas las reformas que hubo en este país en los años 30, que hay un antes y un después. Entonces, es muy interesante que hayan hecho este panel pensando en alguien que no fue presidente, que pudo ser, que estuvo a punto de serlo, que tal vez lo hubiera sido si no se hubiera muerto, pero bueno, no lo fue. Y reitero lo que dije antes, que estas figuras hay que rescatarlas porque necesitamos ejemplos, necesitamos, sobre todo en momentos en que muchos bajan los brazos, hay pesimismo. Miren, la Argentina tiene muchas cosas positivas, no todo está perdido. Basta entrar en algunas librerías, ver movimiento cultural, no solo ya de Buenos Aires, de muchas ciudades. En muchos puntos todavía seguimos siendo un país importante. Y el esfuerzo de tantos emprendedores. Sí, en algún momento la política estará a la altura de ese esfuerzo. Tal vez hace falta que mucha de la gente que se destaca en muchos campos de la vida, empresaria, intelectual, cultural, docente, se dedique un poco más a la política. En ese sentido es el ejemplo que da Adolfo Alsina, porque como decía siempre Goethe, la política es lo primero. Y necesitamos que la gente que está de espectadora y se limita simplemente a votar cada 2 años, enriquezca la política. Es la mejor manera de limpiarla de los malos elementos, de los que la desprestigian, y terminar con las oligarquías que nos están llevando al atraso de hace varias décadas. Muchísimas gracias, Roberto, por tu conclusión. Le damos lugar a Guillermo también para que pueda realizar su correspondiente cierre. Y yo básicamente como genealogista quería mostrar la importancia de la familia Alsina en el Río de la Plata, como bien dije, pero también usar la genealogía unido al conocimiento histórico para comprender y poder entender por qué han ocurrido algunos hechos determinantes de nuestra historia, por ese ensamble de relaciones de parentesco que muchas veces son con otro apellido, pero justamente por un conocimiento genealógico se puede encontrar la relación, y es en este caso particular la relación que tenía Pedro Ferré, que era Ferré Alsina, con Valentín y con Adolfo Alsina. Y no voy a poner ejemplos, pero está lleno en toda la historia argentina de estas vinculaciones genealógicas. Es básicamente lo que quería rescatar como genealogista en este homenaje, que vuelvo a decir que es muy importante rescatar figuras de nuestra historia. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte. Y para cerrar finalmente vamos a escuchar a Carlos Moratori. A ver si estoy habilitado. Sí, Carlos. ¿Sí? Porque no veo el cosito. Bueno, yo volver a primer lugar agradecer la oportunidad y que me ha dado el Club de la Libertad de poder acompañar en el homenaje de hoy al doctor Zaretto, que no quiero hacer referencias, pero cuando yo era muy joven y todavía no había llegado a la mayoría de edad, era un prestigioso político nacional. Así que lo que habla de, bueno, quizás ha sido un prestigioso político nacional de muy joven, como Alsina,
pero ya en aquel momento que yo era muy, muy joven, él ya era una persona de relevancia nacional, así que para mí es un honor acompañarlo en el homenaje de hoy, y al amigo Guillermo McLaughlin Breard, que es un hombre que vive en Buenos Aires, pero que su corazón siempre ha estado muy cerca de Corrientes, así que como parte de la libertad, bien honrado que haya estado con nosotros. Y vuelvo a repetirle de lo de Alsina. Alsina toma el tema del federalismo, que está inacabado en la República Argentina. Tom es un hombre que nos muestra su liderazgo personal y la relación que tiene con su pueblo. No podemos pregonar las ideas de la libertad si no tenemos políticos que quieren y se hacen querer por el pueblo. Es un hombre que habla de la conciliación. ¿Cuántas veces tenemos que conciliar con los que sabemos que tenemos cosas en común para salvar a nuestro país? Y por fin es un hombre que hace el primer planteo serio de la constitución territorial de la Argentina, de dominar el territorio argentino, lo que luego sigue en momentos que hay grupos en el sur de nuestro país que pareciera, con la complicidad del gobierno nacional, que se hacen los distraídos, con los problemas que tienen los argentinos que viven en ciertos lugares del sur argentino. Por todo eso, nunca mejor hecha este homenaje a Adolfo Alsina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores e invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación a Roberto, Guillermo y Carlos. Cerramos otro evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre Jean-François Revel el próximo 15 de enero por esta misma plataforma a las 18 horas. Les agradecemos de parte de la Fundación Club de la Libertad por haber asistido a este homenaje y les deseamos un muy buen resto del día.